1956. Petición, apelación, participación y decisión, 4 principios del servicio de Alcohólicos Anónimos. La estructura de servicio no es un mero plano o proyecto. Trabajan en esa estructura hombres y mujeres que piensan, sienten y actúan. Por lo tanto, cualesquier principios o mecanismos que sirven para relacionarlos mejor, los unos con los otros, en una totalidad armoniosa y efectiva, son dignos de considerar. Ahora les ofrezco 4 principios que algún día pueden impregnar todos los servicios de AA, principios que expresan la tolerancia, la paciencia y el amor, principios que pueden servir para eliminar la fricción, la indecisión y la ambición desenfrenada. No son principios nuevos, inconscientemente hemos venido utilizándolos desde los comienzos. Simplemente voy a nombrarlos y, si les gustan, podemos definir su alcance y aplicación detalladamente en los años por venir. Aquí les presento las palabras que los nombran: petición, apelación, participación y decisión. Y tal vez todo esto les parezca algo vago y abstracto. Entonces, desarrollemos la significación y aplicación de estas 4 palabras. Consideremos petición. Este es un antiguo instrumento para proteger a las minorías. Es para la reparación de agravios, la presentación de quejas. Cada miembro de AA, dentro o fuera de nuestros servicios, debe tener el derecho de petición ante sus compañeros. Hace algunos años, por ejemplo, un grupo de mis viejos amigos del mundo externo se expresaron radicalmente opuestos a la idea de esta conferencia. Temían que iba a arruinar a AA. Por decirlo suavemente, creían tener una queja. Pusieron sus ideas por escrito y presentaron una petición a los grupos de AA para poner fin a la conferencia. Muchos miembros se enojaron. Dijeron que este grupo no tenía el derecho de hacer esto. Pero en realidad, sí lo tenía. No obstante, en nuestros servicios se suele olvidar este derecho o no se ejerce. Yo creo que todos los que trabajan en los servicios de AA deben sentirse libres de pedir una reparación de agravio o una mejora de las condiciones. Quiero que este derecho personal no tenga limitaciones. Ejerciendo este derecho, un muchacho que envuelve libros en nuestro departamento de envíos podría presentar una petición ante la Junta de Publicaciones de AA, o la Junta de Custodios o el Pleno de la Conferencia, si así lo deseara, sin exponerse a represalias. Claro que raramente llevaría el asunto a tal extremo. Pero el hecho de que existe este derecho y que todos saben de su existencia, contribuiría mucho para pararles los pies a esos demoledores de la moral y tiranuelos pretendidos y para eliminar el dominio indebido y el trato injusto. Ahora consideremos el derecho de apelación. Hace un siglo, un joven francés de apellido de Tocqueville vino a este país para ver la nueva república. A pesar del hecho de las pérdidas de vidas y propiedades sufridas por su familia en la Revolución Francesa, este noble barra oblicua estudiante había comenzado a amar la democracia y a creer en su futuro. Su libro acerca del tema sigue siendo un clásico. Pero expresó una profunda preocupación por el futuro, se preocupaba por la tiranía de la mayoría, especialmente de una mayoría desinformada, enojada o pequeña. Quería estar seguro de que siempre se escuchara y se respetara la voz de la minoría. Esta conferencia ya se ha dado cuenta de cuánta razón tenía. Por lo tanto, propongo que, en los asuntos de servicio de AA, siempre habrá un derecho de apelación. Ejerciendo este derecho, la minoría de cualquier comité o una minoría de la Junta de Custodios, o una minoría de esta misma conferencia, podrían interponer apelaciones, si así lo desearan, hasta presentarlas ante el movimiento de AA. En su totalidad, así asegurando que la voz minoritaria fuera alta y clara. En la práctica, este derecho tampoco se llevaría a los extremos. Pero en este caso, también, la mera existencia de este derecho serviría para asegurar que las mayorías no actuaran precipitadamente ni con exagerada presuntuosidad. En este sentido, debemos tener presente que la Carta Constitutiva de nuestra conferencia ya estipula que haya una mayoría de los 2/3 y en algunas instancias de 3/4 para aprobar. Así lo hemos hecho para evitar una decisión apresurada o arrebatada tomada por una pequeña mayoría. Una vez establecido y definido, este derecho de apelación podría reforzar nuestra protección grandemente. Ahora hablemos de la participación. La idea central en este respecto es que todos los miembros de la conferencia forman parte de nuestro equipo de servicio. Fundamentalmente, todos somos socios de una empresa de servicio mundial. Naturalmente, tiene que haber entre nosotros un reparto de deberes y responsabilidades. No todos podemos ser delegados elegidos, custodios nombrados, directores seleccionados o miembros del personal contratados. Tenemos que tener nuestras respectivas autoridades, deberes y responsabilidades para servir. Sin tenerlos no podríamos funcionar. Pero en este muy necesario reparto, hay un peligro, un gran peligro, algo que tendremos que vigilar. El peligro es que nuestra conferencia empiece a funcionar según divisiones estrictas de clase. Los delegados elegidos querrán tener todos o la mayoría de los votos de la conferencia para estar seguros de poder dominar a los custodios. Los custodios tendrán una tendencia a formar comités y juntas corporativas, compuestos exclusivamente por ellos mismos, para así llevar la voz cantante y dirigir a los que trabajan diariamente en la oficina, en Grappevine y el departamento de publicaciones de AA. Y a su vez los directores voluntarios de Grappevine y el departamento de publicaciones de AA tendrán una tendencia a excluir de su junta a los miembros del personal asalariado, la misma gente, que suele hacer la mayor parte de los trabajos.
En resumidas palabras, los delegados querrán reinar sobre los custodios querrán reinar sobre las corporaciones y los directores corporativos querrán reinar sobre los miembros del personal. Ahora bien, la experiencia de la sede ya ha demostrado que esta situación conduciría a una destrucción completa de la moral y de la función. Por eso el artículo 12 de la Carta de la Conferencia establece que ninguno de los miembros de la conferencia sea nunca colocado en una posición de autoridad desmedida sobre ninguno de los otros. En los días pioneros nos resultó difícil aprender este principio. Por ello tuvimos nuestras batallas furiosas. Por ser excluida de los diversos comités y juntas que dirigían su oficina, por no tener estatus ni deberes definidos, por ser solamente un elemento del servicio contratado, una de las más dedicadas miembros del personal que tuvimos sufrió una crisis de nervios. Tenía demasiados jefes, personas que a veces sabían menos que ella y tenían menos responsabilidades. No le permitieron ser miembro de una junta o comité con voz y voto. No hay alcohólico que pueda trabajar sometido a tal dominación y paternalismo. Esa fue la lección costosa que ahora nos conduce al principio de participación. Participación significa que, a nivel de la conferencia, somos todos iguales con respecto a voz y voto, el voto de un miembro del personal es igual al voto de cualquier otro participante. La participación también significa, en la sede, que toda junta y todo comité siempre contarán con una representación votante de los ejecutivos directamente responsables de los trabajos por hacer, ya sean o no custodios, ya sean trabajadores, asalariados o voluntarios. Por esta razón el director de publicaciones de AA y el miembro del personal más antiguo son directores, los dos y miembros votantes de la Junta de Publicaciones de AA. Por ello tienen una relación de socios, con los custodios y otros miembros de la Junta de Publicaciones. Así tienen una posición definida en el servicio y una autoridad proporcional con sus deberes y responsabilidades efectivos. Y no es meramente una hermosa idea de hermandad. Es una práctica normal de comercio corporativo en todas partes de Norteamérica, algo que nos valdría seguir cuando podamos. Aquí concluiremos nuestras reflexiones acerca del principio y la práctica de participación. Y ahora, ¿qué podemos decir acerca de la decisión? Nuestra conferencia y nuestra sede necesitan liderazgo. Sin tenerlo, estamos perdidos. Y el propósito del liderazgo es liderar. Los tres principios que acabamos de describir, petición, apelación, participación, son un sistema de controles y contrapesos destinados a evitar que un liderazgo desenfrenado nos domine. Sin duda esto es de inmensa importancia. Pero de igual importancia es el principio de que los líderes todavía tengan que liderar. Si no tenemos suficiente confianza en nuestros líderes, si les ponemos demasiadas trabas no van a poder cumplir con sus funciones. Acaban desmoralizados y renuncian a sus puestos o se quedan sin nunca lograr hacer nada. Entonces, ¿cómo podemos autorizar y proteger a los líderes del servicio de AA? Para que puedan trabajar como ejecutivos, como comités, como juntas directivas e incluso como una conferencia de servicios, sin indebida interferencia en el desarrollo rutinario de los asuntos y la política de AA. Creo que la solución está en dotar a nuestros líderes de poderes de decisión, clara y cuidadosamente definidos. Tendremos que confiar en que nuestros ejecutivos decidan cuándo van a actuar por su propia iniciativa y cuándo van a consultar con sus respectivos comités o juntas. Asimismo, nuestros comités de política, información pública y finanzas deben tener el derecho, dentro del marco de la autoridad bien definida que se haya establecido, si van a actuar por su cuenta o si van a consultar con la Junta de Custodios. Claro que nuestra sede no puede guardar secretos. De manera parecida, las juntas de Grapevine y de publicaciones de AA deben poder decidir cuándo van a actuar por su propia iniciativa y cuándo deben consultar con la Junta de Custodios en pleno. Hay que autorizar a los custodios, a su vez, para decidir cuáles asuntos van a tratar y cuáles van a remitir a la conferencia en pleno. Pero, por supuesto, cuando se tome una medida independiente de importancia, se debe presentar un detallado informe a la conferencia después. Y por último, pero no por ello de menos importancia, la conferencia debe tener un definido poder de decisión. No puede recurrir a la comunidad para consultar sobre todos sus problemas, ni siquiera sobre muchos de ellos. Creo que la conferencia nunca debe acudir a la comunidad para consultar ningún problema grave hasta que sepa cuál es su propia opinión y cuáles son en realidad los pros y contras de tal problema. La función del liderazgo de la conferencia es la de informar a la conciencia de los grupos sobre los asuntos en cuestión. Si no, una instrucción emitida por la comunidad, que no tiene un amplio y detallado conocimiento de la situación, puede ser muy confusa y equivocada. Por lo tanto, los delegados de la conferencia deben tener la libertad de decidir cuáles asuntos se van a remitir a los grupos de AA, y cómo y cuándo hacerlo. La conciencia de AA es, sin duda, la autoridad final. Pero los miembros de la comunidad van a tener que dejar que la conferencia actúe en muchos casos, y solamente la conferencia puede decidir cuáles son. No obstante, la conferencia siempre debe estar preparada para ver revertir sus opiniones por los grupos, pero solamente cuando los grupos hayan sido informados sobre los asuntos en juego. Tales son, creo, los diversos poderes de decisión que nuestra conferencia y el liderazgo de nuestra sede deben tener para poder cumplir con sus responsabilidades. La anarquía puede ser teóricamente una hermosa forma de asociación, pero no puede funcionar.
La dictadura es eficiente, pero siempre acaba saliendo mal y desmoralizada. Por supuesto que AA no quiere la una ni la otra. Por lo tanto, queremos un liderazgo que pueda liderar, pero que puede ser cambiado y restringido. Siempre tenemos que confiar en nuestros líderes que son servidores de nuestra comunidad. No cabe duda de que queremos líderes capaces de actuar en asuntos rutinarios, sin constante interferencia. Queremos una conferencia siempre muy sensible a la opinión de AA. Y, no obstante, una entidad que pueda actuar por su propia iniciativa, cuando sea necesario aún en una gran y repentina crisis. Tal es lo que puede llegar a ser el principio de decisión del servicio de AA. Si empezamos ahora a incorporar las palabras petición, apelación, participación y decisión en nuestros pensamientos y actos de servicio, creo que muchas de las dudas que tenemos referentes a las funciones de servicio de AA desaparecerán. Cada vez veremos mayor armonía y eficacia en los asuntos de servicio que ahora se desarrollan lenta y difícilmente. Claro que no les presento estos como principios permanentes para adoptar incondicionalmente. Los ofrezco como ideas para contemplar hasta que nos volvamos a reunir en 1957. Por lo tanto, no veo por qué posponer el experimento que les he resumido anteriormente. Si no funciona, siempre podemos cambiarlo.